Nadie imaginó que aquel sábado de octubre con cielo nublado y olor a tierra mojada sería el inicio de una historia que cambiaría para siempre a Valdearenas, un pueblo que parecía dormido desde hace décadas, entre viñedos, campos de trigo y secretos mal enterrados. El tren de alta velocidad desde Madrid llegó con puntualidad suiza. Daniel Reyes bajó con paso firme, maletín de cuero en mano y una expresión que mezclaba determinación y ansiedad. Vestía un abrigo gris oscuro, gafas de sol, a pesar de la niebla, y llevaba la barba perfectamente recortada. Cualquiera lo habría confundido con un ejecutivo en viaje de negocios. Y en cierto modo lo era. Solo que el negocio de ese día era personal. Habían pasado 3 años desde la última vez que pisó su tierra natal. 3 años de reuniones en Bruselas, congresos tecnológicos en Tel Aviv, cenas con inversores en Dubái. Millonario gracias a una startup de inteligencia artificial, Daniel había logrado todo lo que soñó de joven. Todo menos mantener una familia. Lucas, su hijo de 15 años, vivía desde hacía años con Rosario, una antigua ama de llaves de la familia, que tras la muerte repentina de la madre del chico, se convirtió en su refugio silencioso. Daniel, cegado por el trabajo, creyó que pagar colegios caros y enviar regalos bastaba, hasta que un día sin motivo aparente decidió volver. O tal vez el motivo llevaba meses escondido en lo más profundo de su conciencia y ahora exigía salir a la luz. El taxi lo dejó frente a la antigua casa familiar, una vivienda de piedra dorada por los años con tejas rojas cubiertas de musgo y un jardín algo descuidado. El olivo viejo plantado por su padre Héctor cuando Daniel nació seguía en pie. Firme, testarudo como lo fue él en vida. Empujó la verja oxidada que chirrió con un sonido casi teatral. Tocó el timbre. Nada. Esperó. Entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió. Lucas, alto para su edad, delgado, con el pelo revuelto y una camiseta de algún grupo de rock que Daniel no reconocía. Los ojos eran los mismos que los de Héctor, profundos, analíticos, difíciles de leer. «Hola», dijo el chico sin emoción. «Hola, hijo», respondió Daniel intentando una sonrisa que se deshizo enseguida. El silencio entre los dos duró apenas 3 segundos, pero pareció una eternidad. Luego Lucas dio un paso al lado y lo dejó entrar. El interior de la casa olía a madera vieja, café recién hecho y algo más. Tal vez memoria. Daniel dejó el abrigo en el perchero y miró alrededor. Todo seguía igual. El sofá marrón con cojines desparejados, la estufa de leña, el cuadro torcido del río Duero en otoño. Solo el aire era distinto, más frío, más denso. «Rosario está en misa», dijo Lucas casi como excusa. «Vuelve en 1 hora». «Está bien. ¿Tú cómo estás?» Lucas encogió los hombros. «Normal». Se sentaron a la mesa. Daniel sacó un pequeño paquete envuelto con papel azul. «Te traje algo. Es una libreta electrónica. Tiene lápiz digital, puedes dibujar, escribir». Lucas lo tomó con cuidado. Lo miró. Lo dejó sobre la mesa sin abrir. «Gracias». Daniel asintió sintiéndose torpe. No sabía qué decir. Habían hablado por videollamada cientos de veces, pero ahora cara a cara parecían 2 desconocidos. Decidió no forzar la conversación. «¿Quieres salir a caminar un rato?» «Estoy ocupado». «¿Ocupado con qué?» Lucas dudó. Miró por la ventana. «Con cosas». Daniel frunció el ceño, pero no insistió. Fue a su habitación, dejó el equipaje, se lavó la cara, respiró hondo. Volver dolía más de lo que esperaba. Esa noche cenaron los 3. Rosario preparó sopa de ajo y merluza a la gallega. Nadie mencionó el pasado. Nadie habló de la madre de Lucas. Nadie preguntó por los años perdidos. A las 11 Daniel no podía dormir. Se levantó, se sirvió un vaso de agua y miró por la ventana del pasillo. Entonces lo vio. Lucas, en pijama y con una pala en la mano, caminaba hacia el olivo. La luna iluminaba el jardín con una luz pálida casi teatral. Daniel contuvo el aliento. Su hijo cavaba. No de forma impulsiva, no como un juego. Lo hacía con precisión, como si supiera exactamente qué buscaba o qué quería esconder. Daniel bajó sin hacer ruido. Se asomó detrás de la cortina del salón.
Vio cómo Lucas sacaba de su chaqueta una caja de madera antigua, la colocaba con cuidado en el hoyo y la cubría con tierra. Luego se quedó unos segundos de rodillas en silencio, como si rezara. El corazón de Daniel latía con fuerza. No supo si intervenir, si salir, si fingir que no había visto nada. Eligió lo último. Volvió a su cuarto, pero no durmió. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto por una niebla espesa. Lucas desayunaba tostadas con mermelada. Rosario leía el periódico. Daniel esperó el momento en que la mujer salió a colgar la ropa, y entonces habló. «Lucas, quiero que me acompañes al jardín». El chico lo miró con recelo. «¿Para qué?» «Para hablar. De lo que hiciste anoche». Lucas se puso rígido. «No hice nada malo, lo sé, pero necesito entenderlo». El chico bajó la mirada, asintió. Salieron juntos. La tierra junto al olivo aún mostraba señales recientes de movimiento. Daniel se detuvo frente a ella. «¿Qué enterraste?» Lucas respiró hondo. «Una caja, con papeles, viejos». «¿Qué clase de papeles?» «No lo sé exactamente. Son de abuelo Héctor. Los encontré en el desván dentro de una maleta con candado. Rosario me ayudó a abrirla». Daniel tragó saliva. El nombre de su padre de pronto volvía con un peso que no esperaba. «Desentiérrala», dijo con voz firme. «Quiero verla». Lucas dudó, pero obedeció. La caja apareció entre la tierra húmeda. Daniel la tomó con cuidado. La madera estaba astillada. Al abrirla, un olor a papel antiguo lo envolvió. Dentro había planos, cartas, recortes de periódico y un sobre con su nombre escrito a mano. Su padre, su nombre. Y algo más, la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Daniel no recordaba la última vez que algo le había hecho temblar las manos. Quizá cuando firmó la venta de su primera empresa tecnológica. O tal vez cuando recibió la llamada en la que le informaban de la muerte repentina de Carmen, la madre de Lucas. Pero ahora, frente a aquella caja cubierta de polvo y humedad, lo que sentía no era éxito ni pérdida. Era miedo. Lucas lo observaba desde el otro lado del olivo con la pala aún entre los dedos. No dijo nada. Sus ojos hablaban más que cualquier frase. Había esperado este momento. Quizá incluso lo había provocado. Daniel tomó el sobre con su nombre. La caligrafía era inequívoca, firme, inclinada hacia adelante con una R majestuosa que solo su padre sabía escribir. «Para cuando decidas mirar atrás». El corazón se le encogió. «¿Quieres que lo lea ahora?», preguntó sin apartar la vista del sobre. Lucas asintió. No había reproche en su rostro, solo una especie de urgencia serena. Daniel rompió el lacre con cuidado. La carta era breve. «Hijo, si estás leyendo esto es porque algo ha removido lo que nadie quiso desenterrar. Yo no fui perfecto, cometí errores, pero hay cosas que no deben quedar sin nombre. Lo que pasó en el 63 no fue un malentendido, fue una trampa, y si decides seguir esta pista, hazlo con cuidado. La verdad pesa, pero también libera. Tu padre Héctor». Daniel guardó silencio. Un viento suave movió las ramas del olivo. El mismo árbol bajo el cual, según contaba su madre Héctor, solía sentarse a pensar cuando todo el pueblo lo miraba como a un ladrón. «¿Dónde encontraste todo esto?», preguntó finalmente. «En el desván», respondió Lucas. Había una maleta vieja detrás de las cajas de Navidad. Rosario me dejó subir. Me picó la curiosidad. Daniel frunció el ceño. «¿Y por qué lo enterraste?». Lucas dudó. Bajó la mirada. «Porque no sabía si debía enseñártelo. Porque tenía miedo de que te enfadaras, de que te fueras otra vez». Daniel sintió un nudo en la garganta. Se agachó, colocó una mano sobre el hombro de su hijo y por primera vez en años lo miró como cuando tenía 5 años y pedía dormir con la luz encendida. «Gracias por no quemarlo». Lucas alzó la vista y en sus ojos Daniel vio algo nuevo: confianza. Entraron en casa con la caja entre manos. Rosario, al verlos, dejó caer la toalla que tenía entre los dedos. «Virgen Santa», susurró. «¿Esa caja, la reconoces?», preguntó Daniel. La mujer asintió nerviosa. Su padre la guardaba como si fuera oro. Nunca quiso decirme lo que había dentro. Una vez le oí decir que hay verdades que solo se entierran porque nadie quiere mirarlas de frente.
Daniel colocó la caja sobre la mesa del comedor. Lucas empezó a sacar los documentos uno por uno, planos antiguos, copias mecanografiadas, cartas con membrete del Ayuntamiento de Valdearenas. Y lo más impactante, un recorte de periódico fechado en 1963. Funcionario investigado por apropiación indebida de terrenos públicos. La foto mostraba a Héctor Reyes saliendo del consistorio flanqueado por 2 guardias. Cabizbajo. Solo. ¿Tú sabías esto?, preguntó Daniel mirando a Rosario. Ella hizo la señal de la cruz. Solo lo que el pueblo murmuraba. Que su padre había firmado papeles falsos. Que vendió terreno público para lucrarse. Pero yo nunca lo creí. Don Héctor era un hombre recto. Demasiado recto para sobrevivir en política. Lucas se acercó con una hoja en la mano. Mira esto. Es una carta dirigida a alguien llamado Francisco Delgado. Dice, sé lo que hiciste. Y no me voy a callar. Daniel se quedó helado. Francisco Delgado. Ese nombre resonaba como un eco sucio en su memoria. Había sido subdirector de urbanismo en los años 60. Y ahora era el alcalde de Valdearenas. ¿Sigue vivo ese hombre?, preguntó. Sí, respondió Rosario. Y bien vivo. Tiene casa nueva, coche nuevo y nadie le tose. Daniel se puso en pie. Caminó hasta la ventana. El cielo comenzaba a despejarse, pero su mente era una tormenta. Voy a ver a don Marcos. ¿Quién?, preguntó Lucas. Un viejo amigo de mi padre, profesor de historia. Si alguien puede decirnos qué significan todos estos documentos, es él. Esa misma tarde caminaron hasta la casa de don Marcos, una vivienda modesta al borde del pueblo con geranios en las ventanas y olor a papel viejo. El anciano los recibió con bata de punto y una taza de café en la mano. Daniel Reyes, hijo del hombre más injustamente tratado de este pueblo. Daniel tragó saliva. ¿Lo conocía bien? Fuimos compañeros de batallas que nunca se libraron. Y ahora vienes tú con los ojos de él y con una caja que juré no volver a ver. Le mostraron los documentos. Don Marcos los revisó con lupa en silencio. Al llegar a un plano de 1963, se detuvo. Este plano lo buscaron muchos. Se decía que estaba perdido. Pero no estaba perdido. Estaba escondido. ¿Qué demuestra?, preguntó Lucas. Don Marcos señaló una línea roja. Aquí. Este terreno era comunal, del pueblo. Pero fue transferido a nombre de una empresa fantasma. Apenas 2 semanas antes de que se culpara a tu abuelo. ¿Y quién firmó la transferencia?, don Marcos suspiró. Francisco Delgado. Con el sello del ayuntamiento. Pero la firma de Héctor es distinta. Hay algo raro. Daniel miró a su hijo. Y su hijo lo miró a él. Vamos a destapar esto, ¿verdad?, preguntó Lucas. Daniel asintió con voz firme. Ya no hay vuelta atrás. La noche cayó sobre Valdearenas con un silencio espeso. En la casa de los Reyes solo se escuchaba el leve tic-tac del reloj de péndulo que seguía colgado en el pasillo desde los tiempos de Héctor. Daniel no podía dormir. Lucas tampoco. La caja con los documentos permanecía sobre la mesa del comedor como un animal dormido al que nadie se atrevía a tocar por miedo a que despertara. Don Marcos había prometido revisar todo con detalle. Les pidió una noche, una sola noche, pero esa noche pesaba como una semana entera. Daniel se levantó y bajó descalzo a la cocina. Se sirvió un vaso de leche, costumbre heredada de su madre, y se quedó apoyado en el marco de la puerta mirando al jardín. El olivo parecía más grande esa noche, como si supiera que estaba siendo testigo de algo importante. Lucas apareció detrás de él. «No puedes dormir», Daniel negó con la cabeza. «Tú tampoco, ¿verdad?». El chico se encogió de hombros. «Es raro todo esto. Como si mi cabeza no parara de hacer preguntas». Daniel sonrió levemente. «Eso significa que estamos en el camino correcto. ¿Tú crees que el abuelo fue inocente?». Daniel lo miró a los ojos. «No lo sé con certeza. Pero sí sé una cosa: si alguien dedicó su vida a este pueblo fue él. No merece ser recordado como un ladrón». Lucas se quedó pensativo. Luego volvió a subir sin decir más. A la mañana siguiente, Daniel fue el primero en levantarse. Rosario ya estaba preparando churros con chocolate como los de antes, dijo, y el olor a canela flotaba por toda la casa.
Apenas terminó el desayuno, Daniel y Lucas salieron rumbo a casa de don Marcos. El anciano los esperaba con una carpeta en la mano y una mirada tensa. «Entrad. Hay algo que tenéis que ver». El despacho del profesor estaba lleno de libros, mapas y una vieja máquina de escribir Olivetti, que aún conservaba cinta de tinta. Sobre la mesa había una lupa, una lámpara de arquitecto y varias hojas marcadas con notas a lápiz. «Anoche comparé la firma de Héctor en estos documentos con otras que tengo archivadas», dijo mientras señalaba 2 hojas superpuestas. «Y esta», apuntó con un bolígrafo rojo, «no es suya. Es una copia. Una falsificación muy lograda pero falsa». «¿Estás seguro?», preguntó Daniel. Don Marcos asintió. «Fíjate en la forma de la letra R en Reyes. Tu padre siempre la hacía con un bucle largo, casi caligráfico. Aquí es más corta, más mecánica. Además, la presión del trazo es distinta. Y el papel, este papel tiene una marca de agua de 1965. El documento supuestamente es de 1963. Lucas abrió los ojos como platos. «Entonces, ¿esto lo hicieron después?» «Exactamente», confirmó Marcos. «Alguien falsificó documentos con fecha anterior para hacer creer que tu padre había firmado transferencias ilegales». Daniel se dejó caer en una silla. El mundo giraba. ¿Y quién tenía acceso a esos documentos?, preguntó con la mandíbula tensa. «Delgado», respondió Marcos sin titubeos. Él era el subdirector de urbanismo en esa época. Tenía acceso a planos, sellos y firmas, y con el paso del tiempo ascendió. Lucas, de pie junto a la estantería, sostuvo un recorte de prensa reciente. Lo reconoció enseguida. Francisco Delgado, ya como alcalde, inaugurando una nueva rotonda en la carretera comarcal. Traje oscuro, corbata, granate, sonrisa fingida. «¿Y si lo enfrentamos?», preguntó el chico. «No será tan fácil», intervino Marcos. «Delgado lleva años consolidando poder. Tiene amigos aliados y un pueblo que, aunque murmura, ha aprendido a callar». Daniel se frotó la cara. «Entonces necesitamos pruebas más contundentes, algo que no pueda negar». Marcos asintió. «Y necesitáis ayuda. Yo os puedo guiar en lo histórico, pero para hacerlo público necesitáis a alguien con voz». Daniel recordó un nombre: Lucía Granados. Había leído sus artículos en La Lupa de Castilla, un blog independiente que había destapado escándalos de licitaciones amañadas, enchufes políticos y compra de votos en municipios cercanos. «La conozco», dijo Daniel. «Bueno, la seguí durante un tiempo. Es incisiva, valiente y peligrosa para tipos como Delgado», añadió Marcos. «¿Crees que aceptaría ayudarnos?» «Depende de lo que tengáis que contarle». Esa misma tarde, Daniel envió un correo a Lucía. Breve, directo. «Tengo una historia enterrada desde 1963. Involucra a Francisco Delgado. Y tengo pruebas». Adjuntó una foto del plano falsificado y la carta de Héctor. Pulsó enviar y esperó. La respuesta llegó en menos de una hora. «Nos vemos mañana a las 11:00 en el Café Oriente en Zamora. Si es tan grave como parece, tienes mi atención». Daniel sonrió. Por primera vez desde que abrió aquella caja sintió que algo se movía. Lucas lo observó. «¿Quién es?» «Una periodista. Podría ser nuestra voz». «¿Y qué vamos a decirle?» Daniel lo miró con seriedad. «La verdad, hijo. Solo la verdad. Pero completa. Sin miedo». El Café Oriente de Zamora conservaba ese aire de otro tiempo: mesas de mármol blanco, sillas de madera oscura y camareros con chaleco negro que se dirigían a los clientes con un caballero o señora en cada frase. Daniel llegó puntual acompañado de Lucas, quien se mostró algo nervioso entre tanto adulto con periódico desplegado. Lucía Granados ya los esperaba. Morena, de mirada penetrante, sin maquillaje ni adornos. Llevaba una carpeta de cartón reciclado bajo el brazo y un cuaderno abierto frente a su café solo. «Daniel Reyes», dijo ella levantándose para estrecharle la mano. «Y tú debes de ser Lucas». El chico asintió con una sonrisa breve. «Gracias por recibirnos», dijo Daniel. «Sé que estarás ocupada». «Siempre lo estoy. Pero cuando alguien menciona a Francisco Delgado, dejo espacio en la agenda. Sentaos. No hubo rodeos». Daniel sacó la carpeta con los planos, las cartas, las copias del recorte de prensa de 1963 y la carta de su padre.
Lucía leyó en silencio durante varios minutos. Subrayó frases. Hizo anotaciones rápidas. Lucas la observaba fascinado como si delante tuviera a una detective de película. «Esto es fuerte», dijo finalmente. «Pero para que se convierta en noticia necesito verificarlo». «¿Tenéis la caja original?». «Sí», respondió Daniel. «Y más documentos en casa de don Marcos. Él nos está ayudando». Lucía frunció el ceño. «Marcos Hernández, el historiador, el mismo. Entonces ya hay base. Pero aún falta algo crucial, una prueba directa de que Delgado sabía lo que hacía. Algo que lo implique de forma irreversible». «¿Qué tipo de prueba?». Lucía miró a ambos con intensidad. «Una grabación, una confesión, un testigo que haya participado. Sin eso lo negará todo. Y la opinión pública puede volverse en contra vuestra si os acusan de querer ensuciar el buen nombre de un alcalde». Lucas intervino por primera vez. «¿Y si encontramos a alguien que trabajó con él en aquella época? Alguien del ayuntamiento». Lucía sonrió satisfecha. «Eso serviría. Incluso una secretaria, un técnico, cualquier persona que haya visto movimientos raros, órdenes extrañas o falsificaciones». Daniel asintió. «Nos pondremos a buscar». Y yo añadió: «Lucía, me encargaré de proteger vuestra historia. Pero necesito vuestro permiso para grabar una entrevista en vídeo. Algo íntimo pero honesto. Que la gente vea vuestras caras, vuestra convicción». Lucas dudó. «Yo también. Tú más que nadie», respondió ella. «Tú desenterraste la verdad. Y la verdad necesita rostro». Esa misma tarde, ya de vuelta en Valdearenas, Daniel y Lucas pasaron por la Plaza Mayor. Era domingo y las terrazas estaban llenas de vecinos tomando vermú con aceitunas y comentando la última jornada de liga. Nadie los saludó directamente, pero muchos los miraban con disimulo. Las noticias se movían más rápido de lo que esperaban. En casa, Rosario los recibió con su tradicional cocido castellano. Mientras ponía los platos, Daniel le preguntó con suavidad: «¿Conociste a alguien en el ayuntamiento en los años 60? Alguien que trabajara cerca de Delgado». Rosario dejó la cuchara sobre la encimera y se secó las manos con el delantal. Había una mujer, Delia Martínez. Era auxiliar administrativa, muy discreta. Se fue del pueblo en el 70 después de la muerte de su marido, pero creo que volvió hace poco. Vive en una casita en las afueras junto a los viñedos abandonados. Daniel y Lucas se miraron. Tenían un nombre. «¿Podemos ir a verla?», preguntó Lucas con entusiasmo. «Con cuidado», advirtió Rosario. «Esa mujer vio muchas cosas». Y cayó aún más. «Si habláis con respeto, puede que os diga algo». La mañana siguiente, con niebla baja cubriendo los campos, padre e hijo caminaron hasta la casa de piedra rodeada de parras secas. Tocaron 3 veces. El silencio fue tenso hasta que una voz rasposa respondió desde dentro. «¿Quién es?». «Daniel Reyes. Y mi hijo Lucas. Venimos a hablar de Héctor Reyes». Hubo un largo silencio. Luego la puerta se entreabrió. Delia, una mujer menuda con cabello blanco recogido en moño y una bufanda de lana al cuello, los observó con ojos oscuros y agudos. «Entrad», pero sin grabadoras. La casa olía a menta, cera y libros viejos. Delia los hizo sentarse junto a una estufa de gas. Un gato dormía sobre una manta en el sofá. «No creí que alguien se atreviera a sacar eso otra vez», dijo mirando a Daniel. «Pero supongo que ya basta de entierros». «Usted trabajó en urbanismo, ¿verdad?», preguntó Daniel. «Sí, y vi cosas que aún me quitan el sueño». «¿Puede contárnoslas?». Delia suspiró. «En el 63 me pidieron registrar documentos de cesión de terrenos, pero los planos estaban duplicados. El sello era distinto. Y la firma no era la misma que usábamos para trámites oficiales». Lucas se inclinó hacia adelante. «¿Quién le dio la orden?». «Francisco Delgado. Dijo que era un asunto superior y que no hiciera preguntas». Daniel apretó los puños. «¿Está dispuesta a declarar eso?». Delia los miró en silencio. Luego asintió. «Sí, ya he guardado silencio demasiado tiempo. Pero solo si prometéis que no me dejaréis sola». «No lo haremos», respondió Daniel. «Se lo juramos». De camino a casa, Lucas no podía dejar de sonreír. «Lo tenemos, papá, tenemos testigo».
Daniel, con el rostro iluminado por el sol que empezaba a salir entre las nubes, puso la mano en el hombro de su hijo. Ahora, hijo, empieza la verdadera batalla. El día amaneció con un cielo limpio, pero en el aire se sentía una tensión casi eléctrica. Daniel lo supo en cuanto se sirvió el primer café. No era nerviosismo, era anticipación. Como cuando uno está a punto de saltar sin saber si hay red abajo. En el salón sobre la mesa reposaban 3 carpetas, una con los documentos históricos, otra con la carta de Héctor, y la declaración escrita por Delia Martínez, y la tercera con el borrador de la entrevista que Lucía iba a grabar ese mismo día. ¿Estás seguro de querer hacerlo en casa?, preguntó Daniel a su hijo, mientras recogía tazas del desayuno. Lucas asintió. Si todo empezó aquí, tiene sentido que se escuche desde aquí. A las 11 en punto, Lucía llegó acompañada de un cámara joven llamado Bruno. Traían trípodes, luces portátiles y un micrófono de solapa. Saludaron con cortesía y se pusieron manos a la obra. No hace falta que actuéis, dijo Lucía. Solo sed vosotros mismos. Eso siempre llega más. La entrevista empezó con Daniel contando cómo encontró a su hijo cavando bajo el olivo, cómo abrieron la caja, cómo empezó la investigación. Lucas habló después. Su voz temblaba al principio, pero fue ganando firmeza. Yo no conocía a mi abuelo, dijo. Pero me cansé de que su nombre fuera sinónimo de vergüenza. Quise saber quién era en realidad. Y lo que encontré fue mucho más grande de lo que esperaba. Lucía se quedó en silencio unos segundos tras apagar la cámara. «Tenéis algo muy poderoso», dijo finalmente. «Y ahora tenemos que moverlo rápido». Daniel frunció el ceño. «¿Por qué la prisa?». Lucía abrió su portátil y les mostró algo. «Ayer por la noche recibí un correo anónimo. Me advertían que Delgado ya sabe que estáis moviendo algo. Y no solo eso, ha empezado a hablar con ciertos concejales para blindarse políticamente. Podría intentar frenar todo antes de que llegue a prensa». Lucas apretó los puños. «¿Y qué podemos hacer? Ganar tiempo y ganar terreno», respondió ella. «Esta tarde publicaré la primera entrega en mi blog. Solo con los datos históricos y vuestra historia. Nada comprometedor aún, pero lo suficiente para que el pueblo empiece a hablar». Daniel asintió. «¿Y la grabación? La guardaremos. Es nuestro as bajo la manga. No se publica hasta que estemos listos para ir a lo legal». Esa tarde, el blog La Lupa de Castilla publicó un artículo titulado «El nieto del olivo, documentos antiguos, podrían reabrir uno de los mayores escándalos urbanísticos del norte de España». Las reacciones no tardaron. En grupos de WhatsApp del pueblo, el enlace se compartía con mensajes como «¿Habéis visto esto? ¿Será verdad?». Otra vez sacándolo del 63. En la panadería, en la farmacia, en la iglesia, después de misa, todos murmuraban. Algunos defendían la memoria de Héctor. Otros miraban a Daniel con recelo. Y algunos, como siempre, preferían mirar hacia otro lado. Esa noche Lucía llamó por teléfono. «Ha pasado algo». «¿Qué?». «Una de mis fuentes en el ayuntamiento me acaba de enviar una copia de un correo interno. Delgado ha convocado una reunión de urgencia con sus asesores. El asunto en el orden del día es control de daños sobre publicaciones no autorizadas». Daniel se apoyó en el marco de la ventana mirando el jardín en penumbra. Entonces sí que está nervioso. Mucho. Y eso es bueno. Al día siguiente, Delia Martínez fue con ellos al despacho de un notario en Benavente. Allí firmó una declaración jurada con todos los detalles, la falsificación de planos, el uso indebido del sello oficial y las órdenes directas de Delgado. «Nunca imaginé que viviría para ver justicia», dijo ella con los ojos humedecidos. «Pero si he de contar mi verdad, lo haré completa». Con esa firma la historia dejó de ser sospecha. Se convirtió en denuncia. Lucía no tardó en redactar la segunda parte del reportaje La Auxiliar, que no quiso callar testimonio inédito contra el poder político de Valdearenas. Esa publicación sí fue un terremoto. A las pocas horas, radios locales pedían entrevistas. Periódicos regionales pedían acceso a los documentos. Incluso un periodista de un programa de televisión autonómica escribió a Lucía con la intención de emitirlo en prime time. Daniel sintió miedo, pero también algo que no sentía desde hacía años: dignidad. Aquella noche, mientras Rosario preparaba infusión de tila,
y Lucas organizaba las fotocopias por orden cronológico. Daniel recibió una llamada oculta. Respondió con cautela. ¿Sí? Una voz grave directa. Señor Reyes. Le aconsejo que pare. No sabe en qué se está metiendo. Daniel no contestó. Es una advertencia, no una amenaza. Aún está a tiempo. Y colgó. Daniel se quedó unos segundos en silencio. Luego caminó al salón donde su hijo ordenaba papeles con la cabeza agachada. Lucas dijo: «Quiero que sepas que pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Y de todo esto». El chico levantó la vista. «¿Ha pasado algo?» «Nada que no esperáramos». Y entonces, con un gesto que le salió del alma, Daniel se agachó y abrazó a su hijo con fuerza. «Gracias por desenterrar la verdad», susurró. Lucas le devolvió el abrazo. «Aún queda mucho por hacer, papá». Daniel asintió. Y en su mente la imagen de su padre Héctor de pie junto al olivo parecía sonreír en silencio. Las campanas de la iglesia repicaban con puntualidad castellana cuando Daniel, Lucas y Lucía se reunieron una vez más en casa de don Marcos. El salón, habitualmente caótico por libros y mapas, estaba esta vez perfectamente ordenado. En la mesa central reposaban todas las pruebas, documentos originales, testimonios, declaraciones notariales y 2 memorias USB. Una con la grabación de la voz de Delgado, la otra con el video que Lucía había grabado en casa de los Reyes. «Tenemos todo lo necesario», dijo Lucía, sentándose con un bloc de notas. «La única decisión que queda es cuándo lo publicamos». «¿Y qué implica hacerlo?», preguntó Daniel. «Legalmente, quiero decir, todo lo que hemos reunido es legal», respondió Lucía. «Las grabaciones, los documentos, los testimonios, todo ha sido validado por un notario y un historiador independiente. Pero publicar esto no es solo un acto periodístico, es un golpe, y va a doler». Lucas, sentado junto a su padre, respiró hondo. «¿Y si no lo hacemos, qué pasa?». Marcos, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por primera vez. «Entonces todo esto quedará como otro rumor más. Y tu abuelo seguirá siendo en la memoria oficial el ladrón del pueblo». Lucía los miró uno a uno. «Podemos esperar, podemos afilarlo más. Pero si queréis que el pueblo despierte, tiene que ser ahora». Daniel asintió lentamente. «Hazlo, hoy, esta misma tarde, a las 6:30, mientras la mayoría de los vecinos de Valdearenas veían el telediario o preparaban la cena». Lucía pulsó el botón de publicar en su blog. El titular decía: «La verdad bajo el olivo, documentos, testigos, y una familia decidida a desenterrar la memoria». A los pocos minutos las redes sociales comenzaron a arder. El artículo se compartía sin parar en grupos vecinales, foros de Zamora, perfiles de asociaciones por la memoria histórica. El video con Daniel y Lucas hablando en el salón, el plano falso, la declaración de Delia, todo estaba ahí. Y lo más potente, la voz de Delgado diciendo claramente: «Hazlo. Yo me encargo del resto. Que no escarbe. Esa historia ya está enterrada». La reacción fue inmediata. En la plaza del pueblo, varias personas comenzaron a reunirse espontáneamente. Algunos con pancartas improvisadas. Otros simplemente querían mirar a los ojos al hombre al que habían votado durante más de 2 décadas. En el ayuntamiento, la sala de pleno se llenó de murmullos. Y a las 19:00 en punto, Francisco Delgado apareció por la puerta principal con el rostro pálido y los pasos tensos. Un periodista local con micro en mano se adelantó. «Señor Delgado, ¿qué tiene que decir sobre las grabaciones que circulan esta tarde?» «¿Qué grabaciones?», respondió el alcalde con falsa sorpresa. «Una en la que usted habla de enterrar una historia, de evitar que escarben. Eso es falso, manipulado». Pero ya era tarde. Afuera los vecinos ya escuchaban el audio desde los móviles, y algunos incluso lo reproducían en altavoces portátiles. Delgado intentó seguir, pero los abucheos lo silenciaron. En casa, Daniel y Lucas observaban todo desde el salón. Rosario lloraba en silencio. Don Marcos, con una copa de vino en la mano, no decía nada. Solo miraba el fuego de la chimenea como si al fin el pasado comenzara a arder en el lugar correcto. Lucía recibió una llamada. «Es del Archivo General de Castilla y León», anunció. «Han leído el artículo. Quieren que presentemos oficialmente una petición para reabrir el caso Reyes». Daniel se levantó. «Pues empecemos a redactarla».
Lucas sonrió. ¿Vamos a Valladolid? ¿Sí? Y vamos a llevarlo todo. Esa misma noche, prepararon carpetas físicas, ordenaron copias digitales. Escanearon cada hoja, cada plano, cada carta. Todo debía estar listo. A las 11, cuando ya solo quedaban ellos tres en la cocina, Lucía les hizo una última pregunta. ¿Estáis preparados para lo que viene? Daniel y Lucas se miraron. Nunca lo estuvimos, respondió Daniel. Pero ahora, ya no hay vuelta atrás. Lucía sacó de su bolso una tarjeta de memoria. Aquí hay una copia de todo. Guárdala donde nadie mire, por si acaso. Lucas se levantó. Caminó hacia el jardín. El olivo seguía ahí firme como siempre. Con una pequeña pala cavó un agujero junto a la jazminera que su madre plantó años atrás. Depositó la tarjeta en una caja metálica, la cerró y la cubrió con tierra. ¿Qué haces?, preguntó Daniel desde la puerta. Guardo una semilla, respondió Lucas. Por si un día alguien necesita volver a empezar. Daniel se acercó. Le puso la mano en el hombro. Gracias, hijo. A ti, papá, por quedarte. Esa noche, por primera vez desde que regresó a Valdearenas, Daniel durmió profundamente y soñó. Soñó con su padre de pie junto al olivo, sonriendo con los brazos cruzados. No decía nada, pero en su silencio había paz. El día amaneció con cielo encapotado, como si el propio Valdearenas presintiera que algo se movía bajo su aparente calma. En el café de la plaza las conversaciones eran más bajas de lo habitual. Nadie hablaba en voz alta del escándalo, pero todos sabían. Todos habían leído, escuchado o compartido el artículo de Lucía Granados. Algunos por curiosidad, otros por justicia, y unos cuantos por miedo. En casa de los Reyes, Daniel preparaba café, mientras Lucas imprimía las últimas copias de los documentos requeridos para la solicitud formal ante el Archivo General. El sonido de la impresora se mezclaba con los graznidos lejanos de las urracas que volaban sobre los tejados. ¿Has dormido algo?, preguntó Daniel sirviendo 2 tazas. Casi nada, respondió Lucas con ojeras visibles. Estaba pensando en Elina. Daniel se quedó quieto. ¿Por qué? Porque también tiene derecho a saber de dónde viene. Si papá de verdad fue víctima de todo esto, ella merece conocer la historia completa. Daniel asintió. Le dolía cada vez que pensaba en su hija pequeña criada lejos, envuelta en un silencio impuesto por el miedo y la culpa de otros. En ese momento el timbre sonó. Rosario abrió la puerta. Era Emily Granados, hermana de Lucía y abogada especializada en derechos de la memoria histórica. Había viajado desde Salamanca para ayudarles a preparar la parte jurídica del caso. «Vengo con energía y pendrives», dijo sonriendo, dejando su abrigo en la silla. «¿Dónde firmamos?». Durante toda la mañana, entre papeles, cláusulas y carpetas numeradas, prepararon el expediente completo para presentar la solicitud de revisión del caso Héctor Reyes ante el Archivo General de Castilla y León. Emily revisó cada documento con paciencia quirúrgica. «Tenéis algo muy sólido», aseguró, mientras pasaba una página. «Y os digo más, si esto llega a juicio Delgado, no va a poder negarlo sin contradecirse una y otra vez». Lucas miró a su padre. «Y si intenta huir, no le darán tiempo», respondió Emily. «En cuanto el archivo lo acepte, se notificará al juzgado provincial. Y con la presión social que ya tenéis, va a ser muy difícil que alguien lo encubra». Al terminar, Daniel cerró la carpeta y la abrazó contra el pecho. «Vamos a hacerlo. Mañana por la mañana». Esa tarde salieron a dar un paseo por el pueblo. Algo que hasta entonces les había parecido imposible. Pero ahora la gente ya no bajaba la mirada. Muchos vecinos saludaban con un leve gesto. Una señora mayor les regaló una bolsa con magdalenas caseras. Un chico de unos 20 años con auriculares y mochila se acercó y dijo: «Mi abuelo siempre decía que don Héctor era un hombre honrado. Gracias por demostrarlo». Daniel sonrió. Lucas sintió un nudo en la garganta. La dignidad no hacía ruido, pero pesaba como una montaña. Al llegar a la plaza, notaron algo nuevo. En la fachada del ayuntamiento, donde hasta hace poco colgaba una placa oxidada que nadie miraba, ahora había una nota escrita a mano clavada con chinchetas. «Héctor Reyes no fue culpable. Solo enterraron la verdad.
Gracias, Daniel y Lucas. Al lado alguien había dejado una flor. Daniel no pudo evitar que se le empañaran los ojos. Rosario, que venía unos pasos detrás, les alcanzó y les dijo con la voz temblorosa: «Vuestra lucha está despertando a todo un pueblo». Esa noche, ya en casa, mientras revisaban los correos antes de dormir, Lucía les envió un mensaje: «Mañana estaré en Valladolid. Os espero frente al archivo a las 9:30. He pedido a una pequeña televisión regional que esté allí. Nada escandaloso. Solo cámaras para que quede constancia». Daniel mostró el mensaje a Lucas. «¿Te asusta?». Lucas negó con la cabeza. «Me asustaba antes. Ahora siento otra cosa». «¿El qué?». «Responsabilidad». Daniel le pasó una mano por el hombro. «Eso es crecer, hijo». A la mañana siguiente salieron temprano. Emily conducía. En el asiento trasero, Lucas abrazaba la carpeta como si llevara dentro la memoria de generaciones. Daniel miraba por la ventanilla las encinas, los muros de piedra seca, los caminos embarrados. Cada paisaje parecía distinto ahora. Al llegar al Archivo General de Castilla y León, fueron recibidos por Marta Gil, una funcionaria con 30 años de experiencia, mirada honesta y un respeto palpable por lo que tenía entre manos. «He leído el artículo», dijo, «pero necesitaba verlo en persona». Revisó las carpetas, los sellos notariales, las fechas. Leyó en silencio la carta manuscrita de Héctor y luego miró a Lucas. «¿Tú encontraste la caja?». Lucas asintió. «Sí, en el jardín, bajo un olivo». Marta sonrió emocionada. «Mi abuelo también plantó un olivo el día que nací. A veces las raíces saben lo que guardan». Firmó el acuse de recibo. Selló el expediente y dijo con solemnidad: «En nombre del Archivo General de Castilla y León, se admite a trámite la solicitud de revisión del caso Reyes. Queda registrado. Queda vivo». Daniel respiró hondo. Lucas se apoyó en la mesa. Emily sonreía. Afuera, las cámaras de televisión grababan en silencio. De regreso a Valdearenas todo parecía igual, pero no lo era. Esa noche, Daniel encendió una vela y la colocó junto al retrato de su padre. Le susurró algo sin voz. Luego se sentó en el porche con Lucas a su lado. El viento movía las ramas del olivo con delicadeza. Papá dijo: «Lucas, ¿y ahora qué hacemos?». Daniel lo pensó un instante. «Ahora, hijo, nos preparamos para lo que viene, porque esto solo acaba de empezar». Durante las semanas siguientes, Valdearenas pareció respirar diferente. Aun cuando el aire traía frío y el invierno se acercaba en las miradas de muchos vecinos, se notaba una mezcla nueva de respeto y curiosidad. El caso Reyes ya no era un susurro del pasado. Era portada, era mesa de debate, era materia de archivo y también era una herida abierta que empezaba a supurar. En casa, Daniel mantenía una rutina austera: despertarse al alba, leer los correos de los medios, revisar las respuestas del archivo y cuidar el jardín. Lucas, por su parte, no se despegaba del ordenador. Estaba preparando una página web con acceso libre a los documentos escaneados. La llamó Memoria bajo el olivo. «¿Estás seguro de querer subir todo?», le preguntó Rosario una tarde mientras él ajustaba el diseño. «No quiero que nadie vuelva a enterrar esto, abuela», respondió. «Cuanto más público sea, menos podrán silenciarlo». Rosario lo miró con orgullo. En los gestos de Lucas veía a Héctor, en su templanza a Daniel y en su valor. Algo nuevo, algo que tal vez esta familia siempre llevó dentro, pero que solo ahora brotaba. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, sonó el teléfono fijo. «Diga», respondió Daniel. «Señor Reyes, sí soy yo. Le llamamos de RTVE Castilla y León. Nos gustaría invitarle al programa Memoria de nuestra tierra. Nos gustaría hablar de su padre y de su historia». Daniel se quedó en silencio. «¿Estarían dispuestos a emitir documentos en pantalla?». «Claro. Contaríamos con todo el material que nos facilite. Sería una entrevista grabada en el olivar si lo prefiere. Queremos contar lo que otros no contaron». Daniel colgó con la voz aún temblorosa. Luego miró a Lucas y Rosario, que lo observaban desde la cocina. «Vamos a salir en la televisión pública», dijo finalmente. Rosario se sentó sin decir palabra. Lucas sonrió. «¿Lo grabamos aquí?».
junto al olivo, afirmó Daniel. Donde todo empezó, donde todo cambió. El día de la grabación llegó un equipo pequeño pero profesional. Cámaras micros, un periodista joven y amable llamado Iker. Lucía también estuvo presente tomando notas discretamente desde una esquina. ¿Está nervioso?, preguntó Iker mientras colocaban el micro a Daniel. Mucho respondió con una sonrisa. Pero es un nervio bonito. El que se siente cuando sabes que estás a punto de hacer lo correcto. La entrevista duró casi 2 horas. Hablaron de Héctor, de la carta, del archivo, del proceso legal. Pero también hablaron de emociones, de cómo se sintió al leer las palabras de su padre después de 30 años, de cómo fue a abrazar a su hijo sabiendo que él había encontrado lo que tantos otros ocultaron. Lucas también habló, con una seguridad que nadie había visto antes en él. Su voz cálida pero firme se convirtió en uno de los momentos más emotivos del programa. Mi abuelo no murió con vergüenza, murió silenciado. Y nosotros decidimos que eso no se hereda. Cuando terminaron, Iker se acercó a Daniel. Gracias por esto. No todos los días uno se encuentra con una historia que vale más que 1000 titulares. Daniel lo miró a los ojos. Gracias por contarla sin maquillaje. Días después el programa se emitió. Fue un domingo por la tarde. Y aunque no tenía horario estelar, fue suficiente, porque quienes tenían que verlo, lo vieron. La noche siguiente Daniel recibió una carta sin remitente. Dentro había una hoja doblada en 3. Era una carta escrita a mano en tinta negra con una caligrafía cuidada. Señor Reyes, he sido concejal en Valdearenas durante los últimos 14 años. Hoy he renunciado. Nunca fui parte directa del caso de su padre, pero sí callé. Y mi silencio me pesa. Gracias por obligarnos a mirar atrás. Gracias por recordarnos que no siempre se puede vivir adelante si no se arregla lo que quedó roto. Daniel leyó la carta 3 veces. Luego la guardó en la caja de madera donde ahora conservaba las respuestas más valientes. El 3 de diciembre, el Archivo General anunció oficialmente que se reabría el caso urbanístico Reyes 1963. El proceso podría durar meses, quizás un año. Pero ya no se trataba de ganar o perder. Se trataba de decir al fin que Héctor Reyes era un hombre digno. Esa noche, Rosario sacó una botella de vino que había guardado por años. En la etiqueta, en letra cursiva, se leía: para el día que el silencio se rompa. Brindaron los 3 en la cocina, iluminada por la lámpara antigua que colgaba desde tiempos de Héctor. Papá estaría orgulloso, susurró Daniel. Y mamá también, añadió Rosario alzando la copa. Por fin podemos nombrarlo sin agachar la cabeza. Lucas no dijo nada, solo sonrió, y al terminar la copa salió al jardín, tocó la tierra junto al olivo, se agachó y plantó algo. ¿Qué haces?, le preguntó su padre desde la puerta. Una semilla de cerezo. Lo encontré en la feria hace unos días. Dicen que florece tarde, pero con fuerza. Daniel se acercó, lo miró y dijo, como la verdad, dijo, como la verdad. Febrero llegó con cielos grises y viento frío desde la meseta, pero en Valdearenas el ambiente estaba más caldeado que nunca. El Archivo General había dado un paso histórico, trasladó el caso Reyes al Juzgado Provincial de Zamora. Por primera vez en más de medio siglo, un juez revisaría oficialmente las pruebas que exculpaban a Héctor Reyes y cuestionaban la integridad de varios cargos políticos de la época franquista. Daniel, sentado en la cocina junto al olivo que ya echaba yemas, sostenía entre sus manos la notificación oficial. El juicio preliminar se celebraría el 12 de marzo. En el encabezado, en letras negras, aparecía el nombre que tanto pesaba: Reyes Héctor, fallecido contra Estado español, revisión de caso por posible prevaricación urbanística y difamación pública, 1963. Lucas lo leyó por encima del hombro de su padre. ¿Estás preparado?, no respondió Daniel sin apartar la mirada del papel. Pero nadie lo está nunca para algo así. La semana previa al juicio fue una sucesión de entrevistas, llamadas, correos y reuniones con abogados. Emily se encargó de coordinar todo desde Salamanca, mientras Lucía gestionaba el contacto con periodistas y defensores de la memoria histórica. Una tarde, Lucía se reunió con Daniel y Rosario en el salón.
Necesito pediros algo, dijo con tono serio. He hablado con una editorial. Quieren que contemos toda la historia en un libro, desde el principio, desde el olivo hasta el juicio. Daniel la miró con asombro. ¿Un libro? Sí, pero no una novela. Un testimonio real, con documentos, fechas, testimonios, fotografías. Quieren publicarlo bajo el título Raíces Limpias, el legado de Héctor Reyes. Rosario se llevó la mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi marido, en las librerías, como debe ser. Daniel respiró hondo. Acepta, que el mundo sepa. El día del juicio, Zamora amaneció con un cielo metálico y una brisa helada que barría la plaza de Viriato. Frente al Palacio de Justicia, decenas de personas se congregaron en silencio portando pancartas con frases como «La verdad no caduca» y «Justicia para los que no pudieron defenderse». Daniel vestía un traje oscuro sobrio. A su lado, Lucas llevaba la carpeta original con todos los documentos. Entraron al juzgado rodeados de cámaras, pero con la cabeza alta. El juez, un hombre de rostro adusto pero mirada comprensiva, inició la sesión leyendo los puntos clave del caso. Luego pidió que se proyectara en la pantalla central el video donde Francisco Delgado, el alcalde retirado, admitía conocer la manipulación del plano de urbanismo en 1963. El silencio en la sala era absoluto. Cuando el video terminó, el juez miró a Daniel. «Señor Reyes, ¿quiere hacer uso de la palabra?» Daniel se puso en pie. Su voz era firme sin temblor. «Señoría, durante más de 60 años, el nombre de mi padre estuvo ligado a la vergüenza. Lo llamaron ladrón, corrupto, oportunista. Yo crecí con esas palabras clavadas como espinas. Pero hoy quiero decir algo en voz alta. Mi padre fue un hombre honrado. Y merece que se limpie su nombre. No por mí, no por mi hijo, sino por él. Porque nadie merece morir cargando una mentira». Un murmullo emocionado recorrió la sala. Lucas, al escucharlo, apretó los labios con fuerza. En su mano llevaba la semilla de cerezo que había plantado semanas atrás. La tocó en el bolsillo de su chaqueta como un gesto de anclaje a la memoria. Tras 3 horas de revisión de pruebas, testimonios notariales y exposición de los informes técnicos, el juez anunció una pausa. Los Reyes salieron al pasillo para respirar. Allí se encontraron con una mujer mayor de pelo blanco y abrigo burdeos. Llevaba en las manos una antigua fotografía. «¿Usted es Daniel Reyes?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, señora. Yo trabajé como secretaria en el ayuntamiento durante esos años». Levantó la foto, era su padre Héctor. «Yo lo vi llorar el día que le entregaron el decreto de expropiación. Sabía que algo no estaba bien, pero yo era joven y tenía miedo». Daniel aceptó la foto con manos temblorosas. «Gracias. Gracias por no olvidarlo». Finalmente el juez volvió a la sala. Su sentencia preliminar fue clara y contundente. Considerando las pruebas aportadas, las grabaciones, los documentos originales y la ausencia de defensa documental válida por parte de la administración de la época, este juzgado considera procedente la revisión y anulación del decreto urbanístico que implicó al señor Héctor Reyes en 1963. En consecuencia, se restituye su buen nombre y se inicia proceso de investigación histórica y administrativa. Rosario rompió en llanto. Daniel cerró los ojos. Lucas se llevó las manos al rostro. La justicia, aunque tardía, había llegado. Al salir del juzgado, la plaza de Viriato estalló en aplausos. No eran muchos, pero eran sinceros. Personas de todas las edades se acercaron a abrazarlos, a darles la mano, a entregarles flores. Lucía grabó una última escena para el documental que preparaba Daniel y Lucas de pie en la escalinata del juzgado, con el cielo zamorano despejado por primera vez en días. «Papá», susurró Lucas, «¿te das cuenta de lo que hemos hecho?» Daniel lo miró. «Sí, hijo. Hemos devuelto la dignidad a un hombre y la memoria a un pueblo». Era primavera en Valdearenas. El campo comenzaba a vestirse de verde oliva y los cerezos, incluido el joven plantado por Lucas, mostraban sus primeros brotes blancos. El viento suave traía el aroma de tierra mojada como si el pueblo entero hubiera lavado su conciencia durante el invierno. Daniel, de pie frente al olivo,
sostenía en las manos la primera edición impresa del libro Raíces Limpias, el legado de Héctor Reyes. La portada mostraba una fotografía antigua del propio Héctor, con sus herramientas de topógrafo mirando hacia el horizonte de un terreno sin construir. El prólogo escrito por Lucía hablaba de la importancia de mirar atrás, sin miedo. «Tu abuelo estaría orgulloso», susurró Daniel. Lucas, que acababa de salir con la regadera, sonrió. «¿Y tú, papá? ¿Estás orgulloso de ti?» Daniel lo miró con un brillo sereno en los ojos. «He aprendido a estarlo. No por lo que logramos, sino por haber elegido no callar». La publicación del libro fue un pequeño acontecimiento en Castilla y León. Varias librerías lo presentaron en actos públicos y en Zamora se agotó en su primera semana. Lo más inesperado fue una invitación que llegó por correo postal, escrita con letra pulcra: «Estimado señor Reyes, nos gustaría invitarle a usted y a su familia a la entrega de reconocimientos del Instituto de la Memoria Democrática en Madrid. Consideramos que su labor es ejemplo de recuperación de dignidad y verdad histórica. Esperamos contar con su presencia». Daniel leyó la carta en voz alta. Rosario, sentada en su sillón junto a la ventana, sonrió con dulzura. «Tu padre se fue con una cruz, ¿y tú? Le devuelves una medalla invisible». El acto en Madrid fue sobrio, emotivo y profundamente simbólico. A Daniel se le otorgó una medalla honorífica, pero él no habló de sí mismo. Subió al estrado acompañado por Lucas y dijo: «Este reconocimiento no es para mí, es para mi padre, para todos los que murieron sin poder defenderse, para quienes fueron callados a la fuerza, y para los hijos que decidieron no heredar ese silencio». El público en pie aplaudió durante minutos. A su regreso, Daniel tomó una decisión: quedarse definitivamente en Valdearenas. Compró una pequeña finca junto al río cerca del antiguo terreno que su padre quiso proteger en 1963. Allí construyó una casita de madera sencilla pero luminosa. En el centro del jardín plantó otro olivo, y cada tarde sin falta escribía cartas. No emails, no mensajes. Cartas manuscritas que enviaba a antiguos amigos de su padre, a vecinos mayores, a quienes guardaban memoria. Les pedía recuerdos, fotos, anécdotas. «Quiero reconstruir su historia con muchas voces, no solo con la mía», explicaba. Lucas, mientras tanto, terminó el sitio web Memoria bajo el Olivo. Con ayuda de Lucía y voluntarios, digitalizaron más de 400 documentos. A las pocas semanas, universidades y colegios comenzaron a contactar con él para solicitar permiso de uso educativo. Un día, mientras revisaba mensajes, Lucas encontró uno que lo dejó paralizado. Venía de una profesora de historia en Barcelona. «Gracias a vuestro trabajo, mis alumnos han comprendido lo que significa justicia restaurativa. La historia de vuestro abuelo ha tocado muchas almas aquí. Les ha enseñado que la verdad, aunque tarde, siempre florece». Lucas imprimió el mensaje y lo clavó en la pared del despacho. La vida volvió a su ritmo pausado. Pero algo había cambiado. Los vecinos de Valdearenas comenzaron a contar más historias de la guerra civil, del franquismo, de los silencios heredados. Se organizaron charlas en la biblioteca local, y un grupo de jóvenes propuso crear un muro de la memoria en la plaza. Rosario donó la vieja cámara de Héctor para que se exhibiera en una vitrina. Y una mañana, al caminar por la plaza, Daniel vio algo que lo detuvo. Una niña de unos 10 años jugaba con tizas de colores. Había dibujado un árbol enorme en el suelo, y junto al tronco escribió con letra redonda: «Mi bisabuelo era un hombre bueno». Daniel se acercó y le preguntó: «¿Quién es tu bisabuelo?». «Se llamaba Héctor Reyes», respondió la niña orgullosa. «Mi abuelo me lo cuenta todas las noches». Daniel sonrió conteniendo las lágrimas. «Y ahora tú también lo cuentas». La historia no volvió a ser olvidada, ni por los libros, ni por los muros, ni por los niños. Y aunque Héctor Reyes nunca volvió a pisar la tierra que tanto defendió, hoy su nombre vive en cada semilla que florece bajo la luz limpia de la verdad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Una historia de silencio y de voz, de pérdida y de recuperación. ¿Y tú? ¿Alguna vez tu familia guardó un secreto que merecía ser contado?
¿Has tenido que defender el honor de alguien? Incluso después de su muerte. Cuéntanos en los comentarios. Tu memoria también importa.